Mis hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes, a todos quienes están conectados. Bienvenidos a este culto de oración, día miércoles de oración, aquí como distrito de Calama. Les doy la bienvenida también a quienes me acompañan aquí en el panel, nuestro invitado, director de nuestro colegio de Calama, hermano Juan Carlos Díaz. Bienvenido. Gracias, hermano Yerko, por esta bienvenida, como así también agradecer a la iglesia por esta invitación especial. Muy bien, muchas gracias. También le presento, bueno, una cara ya también conocida, a nuestro hermano Daniel Cabeza. Hermano Daniel, bienvenido. Gracias, hermano. Buenas tardes a todos los hermanos que ya se están conectando. Que el Señor les bendiga a todos y que el Señor dirija en esta hora a nuestro hermano director. Gracias. Así es. Bueno, les recordamos a los hermanos que este es un culto de oración, así que pueden enviar sus pedidos de oración, agradecimiento a los diferentes chats que tenemos, ya sea en Facebook como en YouTube, para leerlos en un momento más y pedir o agradecer también por aquellos pedidos. Mis hermanos, para dar inicio, vamos a cantar. No va a cantar mi hermano Daniel, así que no se preocupen. Vamos con el himno. Y saludar a mi hermano Milton, también Milton Barrero, también que hace posible esta transmisión. Él está detrás de las cámaras, y Milton también bienvenido. Vamos a ir con el himno 500. Hazme tu siervo. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Hermanos, les invito a inclinar nuestros rostros para elevar una oración a nuestro Dios. Nuestro buen Señor, que mora en altura en los cielos, gracias, Padre amado, por permitir reunirnos una vez más, Señor, en este día de oración, Señor, donde le alabamos, Señor. Gracias por este momento, Señor. Esperamos su compañía en medio nuestro, Señor, a través de su Santo Espíritu. Bendiga a mis hermanos presentes, Señor, a quienes se han conectado también en este momento y a quienes nos están viendo, ¿no? Bendiciones para ellos, Señor. Dirija también este culto, Padre. Se lo agradecemos y se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, ya tenemos algunas personas ya conectadas. Ahí tenemos a la hermana Solange Vara Gavia. Dice: hola, buenas tardes, estimados hermanos, un gusto saludarles. Tenemos al hermano Vinco Trujillo también conectado. La hermana Solange Varas, que nuevamente envió un mensaje y se agradecía a nuestro Dios. Quiero pedir una oración por mis hijos y por mi amiga Ciris Montaño. Y la invitación es que para que ustedes sigan enviando sus saludos a través de las diferentes redes sociales. Pero vamos ahora ya a lo que nos convoca también en este momento. Vamos a invitar a nuestro hermano Juan Carlos Díaz, quien tiene el privilegio y el honor de entregar el mensaje en esta tarde-noche ya, aquí en la ciudad de Calama. Mi estimado hermano Juan Carlos Díaz, bienvenido, el tiempo es suyo. Gracias, hermano Yerko. Muy buenas tardes, apreciados hermanos que están en las diversas redes de comunicación
y que se han unido para escuchar la palabra de Dios, como así también a nuestros amigos que nos están viendo o también escuchando. Vamos en esta tarde a utilizar bastante la palabra de Dios, así que les voy a invitar a abrir allí el libro de los libros, como dijo Gabriela Mistral, en donde he encontrado, dijo ella, a mis mejores amigos. Vamos a abrir allí el libro de Daniel, uno de los libros extraordinarios, junto con el libro de Apocalipsis, donde se nos orienta y se nos instruye para que nosotros podamos escudriñar estos dos libros de manera muy especial en los tiempos que nos ha tocado vivir. Vivimos los tiempos finales de la historia de la humanidad, de acuerdo al capítulo 2 del libro de Daniel y a las profecías también registradas en el libro de Apocalipsis. De acuerdo a este capítulo 2, la gran imagen, nosotros no tenemos por qué dudar de ese Dios grande y maravilloso que tenemos, ¿no? A veces el enemigo coloca en nuestra mente pensamientos de duda. Sin embargo, si nosotros vamos a la historia y vamos al registro bíblico de Daniel capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que todos los imperios que allí se indican y se mencionan en forma muy anticipada por el profeta Daniel, e instruido por ese Dios maravilloso que tenemos, nosotros en esa gran imagen estamos viviendo en los dedos, ¿ya? O en los pies de la imagen. Los demás imperios se han ido cumpliendo, han ido cayendo y la historia se ha cumplido al pie de la letra. Sin embargo, el capítulo 3, que es el cual en donde nosotros nos vamos a centrar en esta tarde, nos habla de una historia, y una historia extraordinaria y maravillosa, ¿ya? Donde tenemos allí a 3 jóvenes hebreos que habían sido capturados por Babilonia, en donde ellos tienen que demostrar esa confianza, esa fe maravillosa que tienen en ese Dios invisible, ¿ya? Y que es el mismo Dios que tú y yo tenemos en el día de hoy, un Dios extraordinario. Y el capítulo 1 del libro de Daniel, capítulo 3, perdón, del libro de Daniel, versículo 1, nos dice lo siguiente, ¿ya? El rey Nabucodonosor, ese gran rey, ese gran hombre, ¿cierto?, que conquistó prácticamente el mundo conocido en aquel entonces y construyó una de las 7 maravillas del mundo que hoy en el tercer milenio, ¿cierto?, es considerado la ciudad de Babilonia como una de las ciudades extraordinarias, ¿ya? Dice lo siguiente, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, ¿ya? Se cree que Nabucodonosor quería demostrar su grandeza y su poder. Un consejo dado por sus asesores que tenían el reino, pero que estos asesores tenían también un plan, ya estratégico, escondido frente a un proyecto que le presentaron al rey. Y como el rey tenía un egocentrismo bastante elevado, le manifestaron, rey Nabucodonosor, te proponemos, ¿cierto?, que tú levantes una estatua completamente de oro, ¿ya? Enorme, que pueda verse, ¿cierto?, de todos los confines de la tierra, ¿ya? Y la vamos a levantar, te proponemos, ¿cierto?, que la levantes muy cerca de esa gran muralla que separa la ciudad con la parte externa, ¿ya? Muy cerca allí del lugar donde ellos habitaban. Es por eso que dice, se levantó en el campo de Dura, un lugar muy cerca de Babilonia. Lo interesante es que los asesores del rey, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, congraciarse con su rey,
y también, ¿cierto?, con el propósito de que el sueño de los jóvenes, el sueño que había tenido Daniel en el capítulo 2, no fuera una realidad, sino todo lo contrario, ¿cierto? En el capítulo 2, la gran imagen comienza con una cabeza ¿de qué metal? De oro. Pero sin embargo, posteriormente los metales van degradando, ¿no? Hasta llegar al barro con el hierro cocido. Pero sin embargo, los asesores le dicen, miran, el sueño que tuvo Daniel, o lo que según cuenta él que su Dios le mostró y que tu reino va a terminar, nosotros te queremos manifestar, rey, ¿cierto? Estoy parafraseando, que ese sueño no es realidad, que ese Dios que dice Daniel tener y los jóvenes hebreos no es tan poderoso, ¿cierto?, como lo eres tú. Por lo tanto, te motivamos, te incentivamos que la estatua que tú vas a levantar sea de oro completa. ¿Qué vas a manifestar, cierto, con esto? Que tu reino va a ser eterno, nunca va a terminar. Y al rey le gustó la idea, ¿no? Y mandó a construir esa gran imagen, pero con una gran diferencia, que era de oro desde la cabeza hasta la punta de los pies. Algo que Dios no había indicado, algo que Dios no había dicho. Solamente la cabeza será de oro en demostración, ¿cierto?, del gran poder que tiene Babilonia y que tiene el rey Nabucodonosor. Pero el versículo sigue más adelante, ¿no? Y dice ahí, y se levantó el rey Nabucodonosor, que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos, dice, todos los magistrados, todos los capitanes, ¿cierto? Y se vuelve a repetir posteriormente la misma indicación en el versículo 3. Ahora, qué interesante, hermano, ¿qué nos quiere mostrar? ¿Por qué el escritor, ¿cierto?, en este caso Daniel, repite lo mismo? ¿Cuándo nosotros repetimos un mensaje a nuestros hijos? Cuando la situación es importante, cuando la situación es delicada, cuando usted envía a su hijo a comprar allí al almacén que está en la esquina, lo envía a comprar con 20.000 pesos y lo manda a comprar 1 kilo de pan, sabiendo que tiene que venir un vuelto. ¿Cuántas veces le repite que tiene que tener cuidado con el vuelto, ¿cierto?, que le van a dar y el dinero que tiene que traer nuevamente? Lo repetimos varias veces, hasta nuestros hijos se cansan, ¿no? Y a veces se molestan un poquitito. El escritor bíblico hace algo similar. Repite la información porque la información es importante. El mensaje que quiere entregar Dios a sus hijos y a la raza humana es trascendental. Y al repetir también el mensaje, nos da a conocer que la orden que había dado el rey Nabucodonosor es una orden universal. Dice que todas las autoridades de su imperio tenían que venir a adorar a la imagen. Interesante, acá hay un dato muy especial y particular, porque muchas veces pensamos que el imperio de Babilonia era un imperio pequeño, pero ojo, era un gran imperio, y en ese gran imperio también estaba el pueblo de Israel, porque era cautivo, era parte de Babilonia. Por lo tanto, cuando se invita a las autoridades de los reinos conquistados por este gran imperio, allí también estaba el rey, estaba también el consejero, estaban los magistrados del pueblo de Israel. No solamente estaban, ¿cierto?, los israelitas que habían llegado a Babilonia, sino también ese grupo de personas que se había quedado allí en Israel. Y también fueron invitados
a ir y adorar la imagen. Ahora, es interesante, ¿no? Aquí tenemos una orden universal. Voy a hacer un paréntesis. Elena de White manifiesta e indica, orienta e instruye que este mismo capítulo, ¿ya?, se va a volver a repetir en el tiempo final de la historia de la humanidad. ¿Ya? Por supuesto, en otro contexto, en otro lugar, con otros personajes. Pero el capítulo 3 se va a volver a repetir. Nosotros sabemos que muy pronto, ¿ya?, se va a dar un edicto universal, donde todos vamos a ser invitados a adorar un día especial, ¿ya? Y miren qué interesante, el versículo 4 dice lo siguiente: y el pregonero, el que anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, dice, oh pueblo, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, versículos, estamos en el 7, al son de la bocina, de la flauta, y se vuelve a repetir nuevamente. Aquí hay una orden también que es universal, ¿ya? Pero miren qué interesante el versículo 8, qué extraordinario cómo Dios nos muestra, ¿cierto?, el futuro, y cómo Dios también nos apercibe, ¿cierto?, en relación a lo que tenemos que realizar cuando se dé ese anuncio de ese decreto que tú y yo sabemos que se va a dar y que estamos esperando, ¿no? Por esto en aquel tiempo, dice, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente ¿a quién? Algunos judíos. ¿Quiénes eran esos judíos? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasó con estos jóvenes? Dice, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro que tú has levantado en tu honor. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero miren qué interesante cómo trabaja el enemigo. Aquí ya había un plan hacia estos jóvenes hebreos de parte, entre comillas, de algunos funcionarios que trabajaban en la corte del rey, pero que veían con muy malos ojos el desarrollo que tenían estos jóvenes hebreos allí en palacio. Y dice lo siguiente, el versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y que son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Apreciados hermanos, apreciados amigos, es interesante porque cuando llegue la crisis final y tú y yo tomemos la decisión de adorar al verdadero Dios, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios extraordinario, a ese Dios que es creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay a nuestro alrededor, ese Dios, cierto, que te dio la vida, que te creó en el vientre de tu madre antes que fuéramos engendrados, dice el libro de Salmo, Él ya tenía registrado, cierto, nuestro nombre, ¿ya? Y la forma, ¿ya?, en la cual íbamos a ser concebidos, todo minuciosamente. Ese Dios maravilloso y extraordinario, hermanos, tú y yo vamos a tener que tomar una decisión igual que los jóvenes hebreos.
de qué, a quién adorar. Y habrá muchos que van a ser de la misma forma que nos van a injuriar, que nos van a acusar a las autoridades por no adorar el día, ¿cierto?, que es el falso día de adoración, que es el domingo. Y Elena de White manifiesta, ¿no?, que muchos de aquellos que nos van a acusar y que nos van a entregar van a ser aún nuestras propias familias, aquellos que son más cercanos a nosotros. Es interesante cómo la historia se repite, ¿no?, o se va a repetir. Ahora, posteriormente, cuando el rey escucha la noticia, cuando el rey sabe que estos jóvenes hebreos no se habían arrodillado, miren qué interesante la respuesta que tiene el rey. Y dice, entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego ante su presencia, para escuchar con sus propios oídos si era verdad lo que realmente él había sido, lo que él había escuchado o de lo que él había sido informado. Y miren el versículo 15 dice lo siguiente: ahora pues estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Aquí podemos ver que estos jóvenes hebreos habían encontrado gracias ante los ojos del rey. Habían hecho un trabajo de excelencia en la corte. A pesar de no ser babilonio, a pesar de ser extranjero, habían hecho las cosas bien y con excelencia. Y es por eso que el rey les da una oportunidad nuevamente. Pero la fe de estos jóvenes hebreos es algo extraordinario. Y es la fe que el Señor quiere que tú y yo desarrollemos en el tiempo en el cual estamos viviendo y en el tiempo de la crisis final, antes de que el Señor venga. Y el versículo 16 dice lo siguiente: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué palabras más maravillosas, hermanos, que salieron, que brotaron de la mente, del corazón de estos tres jóvenes hebreos. No es necesario que conversemos de este asunto. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que adorar esta imagen no es lo que corresponde. Nosotros sabemos, ¿cierto?, lo que a Dios les agrada. Y rey, no es necesario que discutamos este asunto. Si tú quieres, ¿cierto?, enviarnos al horno de fuego ardiendo, nosotros vamos a ir, pero no vamos a adorar la imagen que has levantado, porque a Dios no le agrada, porque a Dios le agrada, ¿cierto?, que le adoremos solamente a Él, ese Dios que nosotros tenemos y creemos. Ahora, es interesante, hermanos, que cuando estos jóvenes hebreos dieron esta respuesta, el capítulo 3, ¿cierto?, dice que el rey se airó en gran manera y su rostro se demudó, su rostro cambió, se enfureció, ¿ya? Y dio una orden. ¿Y cuál fue la orden? Calienten 7 veces más el horno. Y nosotros conocemos la historia, ¿no? Los jóvenes hebreos fueron amarrados, fueron, entre comillas, ¿cierto?, llevados por fuertes militares allí babilónicos, fueron amarrados y fueron echados al horno de fuego ardiendo. Y dice que cuando los soldados, ¿cierto?, los militares se acercaron, solamente con el calor, muchos de ellos fallecieron en ese acto. Sin embargo, dice que los jóvenes hebreos fueron echados allí a este horno que tenía una temperatura, ¿cierto?, muy elevada. Posteriormente, dice el versículo 23 lo siguiente:
Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Apreciados hermanos, hasta aquí nosotros conocemos la historia muy de cerca. Desde niño hemos sido enseñados por las maestras de escuela sabática, por nuestros familiares. Nosotros hemos contado la historia y siempre hemos puesto el énfasis de la historia en la protección que tiene Dios en relación con sus hijos. Pero saben ustedes que Daniel, cuando escribió este capítulo o estos versículos, o cuando escribió el relato, el énfasis que Daniel tenía era otro. Y el énfasis, ¿cierto?, se encuentra, o el clima ya de este capítulo se encuentra en los versículos 24 y 25. Lo que Daniel quiere resaltar en esta historia, lo que Daniel quiere dar a conocer en esta historia, se encuentra en estos 2 versículos que son clave para animarnos a nosotros en los tiempos que estamos viviendo y en los tiempos que vamos a vivir. Nosotros tenemos un Dios extraordinario, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, que nunca nos abandona. Nosotros podemos dejar a Dios, pero Dios siempre está a nuestro lado. Y podemos ver, ¿cierto?, cómo Dios lo manifiesta a través de la historia del hijo pródigo, ¿no? A pesar que el hijo pródigo se aparta de la familia, se aparta de su padre, pero Dios siempre trabajó en la conciencia de este varón. Y miren lo que dice el versículo 24 y 25. Dice así: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante ¿a quién? Al hijo de los dioses. Hermanos, ¿cuál era el pensamiento que tenían o que tenía la religión babilónica? El pensamiento era: los dioses están sobre la raza humana. Y los dioses, como están y son superiores al hombre, los dioses nunca van a bajar, a rebajarse con el hombre que está lleno de pecado y está apartado, ¿cierto?, de ese Dios maravilloso que ellos tenían, entre comillas, los dioses con minúscula, ¿no? Es imposible. Así era la religión babilónica, ¿no? Es imposible, ¿cierto?, que los dioses se puedan unir a la raza humana. Pero miren qué interesante. En el versículo 24 y 25 nosotros vemos todo lo contrario en relación a la religión judía. Cuando el hombre está en dificultad, cuando el hombre está en situaciones complejas, cuando el hombre está en un estado o una mujer está en un estado de depresión, de estrés, de angustia, de soledad, es interesante, ¿no?, lo que resalta los versículos 24 y 25. No es el hombre el que va a Dios, es Dios quien baja a socorrer al ser humano. Y esto es lo que quiere exaltar Daniel. Aquí los jóvenes hebreos estaban en una dificultad. Su fe había sido enorme. Pero ¿quién es el que baja del cielo a proteger a estos jóvenes hebreos? Es nuestro Señor Jesús. Es ese ángel, ¿cierto?, extraordinario, como lo dice aquí el versículo 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Ese es el Dios al cual tú y yo adoramos. Un Dios preocupado de cada una de nuestras necesidades. No solamente está preocupado del ámbito espiritual, de que le adoremos y que le reverenciemos,
sino que también está preocupado del aspecto social, del aspecto económico, está preocupado también desde el punto cognitivo de lo que nosotros pensamos. Hay un Dios maravilloso en el cual tú y yo podemos confiar. En otras palabras, ¿cierto? Daniel nos está diciendo, no importa las crisis que tú vivas, no importa las circunstancias por las cuales tú estás pasando, solamente confía en ese Dios, ¿ya?, que tú y yo tenemos. Sigue confiando en el Señor, porque el Señor tiene miles de formas para llegar y darnos ese pronto auxilio que tanto necesitamos diariamente en nuestras vidas. Es eso lo que quiere reflejar. Miren, la religión babilónica dice que los dioses están allá en lo alto y que no se pueden unir con él y no bajan, no se rebaja para venir a auxiliar al hombre. Y Daniel le dice, el Dios que yo tengo viene y baja del cielo para estar con sus hijos amados y los protege bajo toda circunstancia. Solamente el Señor te invita a que podamos confiar ciegamente en Él. Y el Señor hará su voluntad. Y aquí, cierto, el versículo 26 dice lo siguiente: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach y Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas y todos los gobernantes. Hermano, ¿qué habrán pensado los mismos israelitas que se postraron ante la imagen? Allí habían cientos de personas. Los únicos que no se postraron fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Y es interesante, ¿no? Daniel no está en esta historia. Porque ¿qué pensaba el rey? El rey pensaba lo siguiente: si Daniel está en este lugar, junto con los jóvenes hebreos, junto a sus amigos, cuando llegue el momento del sonido para que ellos se postren, Daniel va a intervenir en estos jóvenes y estos jóvenes van a obedecer por temor a Daniel. Se cree, cierto, que Nabucodonosor le dio una orden, como Daniel era uno de los ministros, el primer ministro aquí en Babilonia, ya lo mandó, cierto, con un trabajo fuera del imperio. Por lo tanto, los jóvenes hebreos estaban solos, hermanos. No estaba su líder. Allí, junto a ellos tuvieron que testificar de su fe en forma individual. Cuando llegue la crisis final, mis queridos hermanos, tú y yo vamos a tener que testificar del amor a Dios en forma independiente. Allí no va a estar nuestro pastor, no va a estar el presidente de la asociación, no van a estar los ancianos. Cuando llegue el momento de la ley dominical, porque saben dónde van a estar estos jóvenes o estos hombres. ¿Van a estar en las rejas o en las cárceles? ¿O van a ser muertos? Y tú y yo vamos a tener que testificar de nuestra fe. Es por eso que en este momento que Dios nos da, es el momento en que tú y yo tenemos que fortalecer la fe en el único Dios verdadero y el único Dios que nos va a sostener en el tiempo del fin. El Señor nunca nos va a abandonar, nunca, siempre estará con su pueblo, siempre estará con sus hijos, en los momentos de bonanza y en los momentos de crisis. Pero es interesante que tú y yo tenemos que prepararnos en el día de hoy para poder estar firme en la prueba final, en esa prueba que no va a ser fácil, ¿ya? Vamos a estar solos como estos jóvenes hebreos, solitos, pero siempre Dios manteniéndose a nuestro lado. Entonces, el versículo 28 del capítulo 3 dice lo siguiente: entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Por lo tanto, miren qué interesante,
lo que puede llegar a ser o lo que puedes tú llegar a ser cuando tomas las buenas decisiones. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach y Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Qué interesante, hermano, es el testimonio que tú y yo damos donde vivimos o donde nos desarrollamos en nuestro trabajo. Debemos de mantenernos siempre firmes y asidos de la mano de Dios. Voy a terminar con 3 versículos que se encuentran allí en el libro de Isaías, capítulo 57 y versículo 15. Isaías 57, 15. Y miren lo que dice el profeta Isaías en relación a ese Dios que tenemos. 57, versículo 15. Y dice así: por la iniquidad de su codicia me enojé y herí y escondí mi rostro, y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Ya? Es interesante, ¿no? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. ¿Ya? Y posteriormente, Isaías capítulo 7, versículo 14. 7, 14. Dice así. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel, hermanos? Más abajito, ¿cierto? Al pie de la página, dice, esto es Dios con nosotros. Dios nunca nos ha abandonado. Siempre Dios ha estado a nuestro lado. Así como lo estuvo con los hebreos, con estos jóvenes hebreos, también está contigo y con mi persona. Ese es el Dios al cual tú y yo adoramos y seguimos. Y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. Y allí dice lo siguiente: y harán, dice, un santuario. ¿Para quién? Para mí. Y habitaré en medio de ellos. Es interesante, hermano, ¿no? ¿Es el hombre el que busca a Dios o Dios busca a sus criaturas? Sin lugar a dudas, ¿cierto? Dios siempre nos está buscando. Dios siempre quiso estar con su pueblo, ¿ya? Ese es el deseo y el anhelo de Dios, ¿ya? De buscarnos constantemente. Y hermano, en el tiempo que vivimos hoy, en el presente y en el futuro, Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Siempre quiere estar con lo más amado que Él tiene, que eres tú y soy yo. Que el Señor en esta tarde nos siga bendiciendo y que nuestra fe siga creciendo. No temamos del presente ni del futuro. No temamos, porque Dios no cambia, Dios no muda, Dios siempre se mantiene igual. Dios es amor y también misericordia. Y Él quiere estar continuamente contigo y conmigo. ¿Te has hecho la pregunta, ¿por qué Dios nos dio la vida? ¿O por qué Dios nos formó? ¿Cuál es el objetivo de la raza humana? El objetivo de la raza humana, querido amigo, era poder ocupar, ¿cierto?, ese vacío que dejaron los ángeles caídos, ¿ya? De estar ahí por la eternidad con el Señor. Y ese objetivo no ha terminado. El Señor, cuando nos venga a buscar,
en gloria y majestad será para ocupar ese vacío que dejaron los ángeles caídos y estaremos con el Señor por la eternidad. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde en esta tarde. Gracias. Agradecemos. Sí, a nuestro hermano Juan Carlos Díaz. Sí, muchas gracias por ese mensaje. Hermano Daniel, ¿te tiene algunos pedidos? Sí. Sí. Bueno, agradecemos a nuestro hermano director Juan Carlos Díaz. Gracias, hermano, por tan preciso mensaje. Tenemos varias personas, ¿cierto, hermanos? También queremos agradecer. Tenemos cerca de 40 personas conectadas escuchando esta hermosa predicación. Y saludamos desde ya a nuestros hermanos que están en la Argentina ya, que se han conectado. Bueno, algunos pedidos de oración, vamos a leerlos, ¿cierto? Solange Vara está agradecida de Dios, dice, y quiere pedir oración por sus hijos y por su amiga Siris. Solange Balas también saluda a nuestro hermano Milton. Siempre están saludando a nuestro hermano Milton, que él nunca aparece en cámara, pero gracias a él se produce todo esto lo que estamos realizando. Gloria Morgado, buenas tardes, hermano, dice, por favor orar por Cecilia Tavilo y Denis Bernal. Luis Vargas, hermanos, pido oración para que pronto nos reunamos en nuestra querida iglesia. Amén. Ojalá pueda ser así. Ya cuando salgamos de esto, hermanos, inevitablemente y con alegría vamos a ir a nuestros templos. Ya el pastor Miguel Cole responde amén. También quiere reunirse en el templo. Y acá estamos en YouTube. Ahora vamos al Facebook. Estamos súper internacionales. Buenas noches, dice, desde Argentina. Un gran abrazo. Nuestra hermana Rosa Ofelia Romero. Pido oración por la salud de las siguientes personas. Nuestra hermana Rosa Ofelia. Gastón García. Gastón Ramírez. Marcela Masanti y por su querida nuera Patricia, o sea, la esposa de nuestro pastor, nuestra hermana Patricia, que todavía está delicada de salud. Pero ella hoy día da un agradecimiento especial desde allá de Argentina por su nieto Johan, porque está de cumpleaños hoy día. Así que un abrazo, un beso para Johan de parte de su abuelita Rosa Ofelia. Dice que Dios siempre le acompañe y que sea un joven fiel a Dios. Amén. Nuestro hermano Juan José Silva Ríos pide oración especial por todas las familias adventistas de Calama y sus amistades. Que nuestro Padre Eterno nos bendiga y tenga misericordia de todos. Un gran abrazo virtual. Roxana Margot Durán agradece a Dios por su misericordia y pedir que me siga sanando cada día. Liliana Godoy, buenas tardes, hermanos. Agradecida de Dios, oramos por su amor, por su protección y misericordia. Dios nos bendiga. A ver, ¿qué más? Discúlpenme, parece que llegó otro mensaje por acá. No, serían todos los mensajes. Bien, también me gustaría unirme a los pedidos de oración por mi esposa Orfilia, que está delicada de salud, y en especial también por un compañero de trabajo, nuestro querido hermano Marcos Colque, que ha sido operado, ¿eh? Así que oramos por él también. También como abuelo, quiero aprovechar, pedir la oración por mi nieto que está por allá, por Concepción. Bien, hermanos apreciados y hermanos y hermanas queridas, yo les voy a invitar que reverentemente, ahí donde estén, inclinen su rostro y vamos a hacer una oración por todos los pedidos que se han hecho en esta hora. Padre Dios, gracias por este maravilloso culto que estamos teniendo. Gracias, Señor, por el mensaje de esta noche, Señor. En toda circunstancia de la vida, usted ha tenido hombres y mujeres fieles. Aún en las mayores y peores adversidades que el hombre ha enfrentado, siempre hay hombres y mujeres que no han dado un paso atrás ni han cambiado su fe, inclusive por su vida. Gracias, Señor, por estos ejemplos, en especial de estos 3 jóvenes que estaban allí en Babilonia. Que sea nuestra experiencia también, cuando nuestra fe sea aprobada, que podamos ser fieles a Dios igual que ellos. Eterno Dios, en este momento hay muchos pedidos de oración. Yo los he leído audible, públicamente todos. No me acuerdo de todos los nombres, Señor, de todos los pedidos en particular, pero usted los escuchó, Señor, y usted los conoce uno por uno, nombre por nombre, apellido por apellido. Padre eterno Dios, les presentamos todos los pedidos de oración que se han hecho
audible y escrito, en el Zoom, en el YouTube, en Facebook. Señor, por favor, usted ponga su mano cariñosa, ponga usted, Señor, su sanidad donde haya enfermo, ponga dirección donde haya confusión, y Padre Dios, por sobre todas las cosas, ponga usted orden espiritual donde no hay orden espiritual. Padre Dios, todas las personas que estamos aquí somos pecadores y necesitamos de su perdón y su ayuda y su dirección. Gracias, Señor, por muchos hermanos que están conectados escuchando su palabra. En medio de esta pandemia no hemos dejado de congregarnos, no hemos dejado de predicar y de hablar del nombre de Cristo y de su santa palabra. Gracias, Señor, escuche nuestras súplicas, perdona nuestras faltas, nos encomendamos en sus manos, porque todo lo rogamos y lo agradecemos por Jesús. Amén. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Antes de orar, los invito a abrir allí la palabra de Dios en el capítulo 57 de Isaías, versículo 15. Y dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también dice que habita con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué extraordinario, qué maravilloso es el Dios en el cual tú y yo confiamos. Él dice que viene y habita con el quebrantado de espíritu. ¿Está tu espíritu quebrantado en esta tarde? Gózate en el Señor, que Él está a tu lado y quiere vivificar tu espíritu y también el mío. Vamos a orar. Amado y eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora, oh Dios, porque has dejado esta luz maravillosa que es tu palabra, que fortalece el corazón abatido. Tú, Señor, conoces nuestro levantar y conoces también nuestro acostar. Tú, Señor, conoces la situación por la cual estamos viviendo. Gracias te damos, oh Dios, porque tú traes esperanza y gozo a través de tu palabra a nuestro corazón. Que al ir a reposar de las actividades que hemos realizado durante este día, confiemos ciegamente en ti, oh Dios,
que tú traerás esperanza al corazón abatido y fortalecerás también nuestra fe. Prepáranos para el día de la crisis final, para estar asidos de tu mano todopoderosa y ser como estos jóvenes hebreos, Dios, de dar testimonio del amor que tú tienes por nosotros y dar testimonio de nuestra fe hacia tu persona, hacia tu santidad, hacia todo lo que tú eres, Señor, y haces por nosotros. Gracias, Señor, porque un día nos llamaste a estos caminos maravillosos, aún no mereciéndonos. Tu misericordia, oh Dios, nos ha alcanzado. Todo esto lo pedimos y lo solicitamos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos, una vez más, por el mensaje que nos trajo en este día. Y tener presente que Dios siempre va a estar a nuestro lado, siempre va a estar junto a nosotros. Mi hermano Daniel, parece que llegaron aquí algunos mensajes también de última hora. Esmeralda Ramos dice: quiero pedir oración por mi familia Ramos Ayala. Quiero pedir oración, por favor, por mis primos que están en Bolivia, que lo cuide y los proteja. Víctor Ayala. Esos son algunos mensajes. También quiero saludar aquí a la distancia. Seguramente aparecieron ahora. Sí, quiero saludar a la distancia a mi mamá, que ella también le envié el link. Así que un saludo a mi viejita y a mi papá que están allá en Santiago. Un abrazo para ellos. Que el Señor les bendiga a ambos. Y les quiero mucho. Bien, mi hermano. Gracias. Usted algo tenía que decirnos, me parece, sobre el Más Amor en Navidad, mi hermano Daniel. Aquí no, que mi esposa, estoy aquí con mi esposa al ladito. Ya. Bueno, tenemos el programa, ¿cierto? Más Amor en Navidad, que para todas las iglesias adventistas de Chile, y nosotros ya estamos avanzando, ¿cierto? Bueno, la verdad que aquí me están corrigiendo, no nosotros, sino que nuestras hermanas, nuestras damas de acá del distrito, ya el Ministerio de la Mujer tiene organizado un hermoso programa para este día domingo, ¿cierto? Que es un trabajo que también hace el Batallón de Rescate, que es salir a dar alimento a las personas de la calle. Pero este domingo, el Batallón de Rescate solamente va a salir de guía y de compañía, porque el trabajo lo van a hacer las mujeres del distrito, de la iglesia. Darle alimento a nuestros hermanos y algún regalito, alguna cosa linda a nuestros hermanos menores que viven en situación de calle. Vamos a repartir, ¿cuántos? 100 platos de comida. Y si salen más, mucho mejor, para nuestros hermanos menores ahí de la calle. Así que ese es uno de los proyectos que ya se echó a andar de Más Amor en Navidad. Yo creo que cada iglesia también tiene un proyecto. Gracias a Dios por todo. Y gracias a Dios, dicen acá, está todo listo, coordinado, y las mujeres a la perfección, está todo hecho. Gracias a nuestras hermanas que han trabajado, planificado esto con un corazón muy lindo y de muy buena manera. Sí, así estaba viendo que colaboraron de inmediato, así que excelente. Bien por el Ministerio de la Mujer. Un último mensaje que llegó acá también, Mabel Judith Cabrera, dice: oremos por los colportores y bendiciones para todos. Amén. Solange Varas, amén, qué hermoso pasaje de la Biblia. Rogelio Vicuña, saludo a mis hermanos Yerko, Daniel, Juan Carlos, bendiciones para todos los hermanos. Gracias. Igualmente. Gracias, hermano Rogelio. Hace tiempo que no veo a mi hermano Rogelio. Espero que esté bien, hermano Rogelio, junto a toda su familia. Así es. Bueno, también de parte nuestra un gran saludo a todos quienes se conectaron a través de las diferentes redes sociales a este culto de oración. Gracias, que el Señor les bendiga, que el Señor siga dirigiendo sus vidas y a cuidarse. Gracias, amén, mi hermano. Muy bien. Y mañana, hermano Juan Carlos, ¿sí? Mañana a las 6 de la mañana, como dice nuestro pastor, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, ¿cierto? Seguimos con nuestro programa, ahí estamos. Como siempre, vamos rotando las personas. Madrugadas, dice. Las eternas madrugadas, dice el pastor. Así que a las 6 de la mañana. Ya eran 40, pero ya vamos. Pero muy bien. Perdimos la cuenta. Muy así bien, que todos bienvenidos a las 6 de la mañana. Así es, ahí estamos conectados como cada mañana. Amén, mi hermano. Gracias, hermano. Un abrazo a usted. Gracias a todos quienes se conectaron. Que Dios les bendiga y nos vemos. Adiós. Chao.